es el milagro del nacimiento de Isaac. Traíamos una imagen, pero no hay internet, entonces se lo dicto o para que se lo memorice, el milagro del nacimiento de Isaac. Le voy a invitar, por favor, que abra la Biblia, Génesis 21. Le vamos a dar lectura juntos los primeros 7 versículos. Cuando estemos todos allí, por favor, empezamos. Usted me avisa cuando llegue a Génesis 21:1. Bien, yo voy a iniciar con el primero, usted el segundo y así sucesivamente. Dice así la palabra. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Todos juntos, por favor. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Amén. Bien. Voy a iniciar con la siguiente frase y espero darme a entender. La voy a decir y más adelante la voy a explicar. Y si usted no siente que no me doy a entender, con toda confianza me pregunta, ¿qué es lo que quieres decir? Con toda seguridad, esto que acabamos de leer, estamos ante uno de los milagros sobrenaturales de Dios más naturales. De los milagros más sobrenaturales de Dios, estamos ante los más naturales. Y lo digo en el sentido de que concebir una vida, aún estando en condición adversa, está más al alcance de nuestro entendimiento en comparación con un arrebatamiento como le ocurrió a Enoc o con una lluvia de fuego como vimos la semana pasada. Es más natural que nosotros entendamos que Dios procreó vida a que se llevó a alguien. Esto que acabamos de leer es mundialmente conocido, el hecho de que una pareja de ancianos estériles de más de 90 años pudo al fin ver cumplida la promesa divina. Y no solamente era una promesa de carácter divino, a su vez representaba un sueño personal. Abraham y Sara vieron realizado un sueño personal que ellos tenían, y ese sueño era ser padres. El mundo se sorprendía allá por el año del 2019, cuando una india llamada Erramati Mangama dio a luz a los 74 años de edad. Es el caso de la edad contemporánea más cercano de una persona anciana que ha podido dar a luz, una persona del país de la India. Pero nosotros como cristianos no tenemos esta historia que ha sido real, no es una figura, no es un simbolismo. Esto realmente ocurrió cuando fue el tiempo, que una pareja de ancianos, muy ancianos, que habían sido estériles, al fin Dios les cumple la promesa y ellos realizan su sueño. Este capítulo número 21 de Génesis es un monumento literario a la fidelidad de Dios. Cada pasaje de las Escrituras tiene alguna cualidad de Dios revelada. Este 21, 1 al 7, es un monumento de la literatura que nos recuerda la fidelidad de Dios. Yo sé que a lo mejor usted no ha ido a Nueva York, ¿verdad? ¿O alguien ha ido a Nueva York aquí? Que no sea en sus sueños, porque en los sueños hemos viajado a muchos lados. Pero yo sé que ha visto películas y ha visto algunas imágenes
Y usted ve la Estatua de la Libertad. ¿Qué representa la Estatua de la Libertad? No está allí porque sí. Cuando la gente, los norteamericanos y los turistas van a visitar esa parte de Nueva York, ven la Estatua de la Libertad. ¿Qué significa? Bueno, significa, según los gringos, la democracia que ellos operan en su sistema de gobierno, y les recuerda a ellos que con Francia, porque Francia es quien les regala la Estatua de la Libertad, tienen una amistad diplomática. Pero dicen, no, yo cuando voy a ir a Nueva York, ¿no? Para poder ver eso literalmente, bueno, tenemos el Ángel de la Independencia, que hemos pasado todos por ahí. ¿Alguien sabe qué significa el Ángel de la Independencia? Bueno, a los mexicanos nos recuerda que somos una nación independiente del dominio español. Cuando nosotros leemos este fragmento, Génesis 21, 1 al 7, nos recuerda el Señor que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios fiel, que tenemos un Dios que cumple. No es cada que tú lees este pasaje que digas, bueno, ya recordé la historia nada más. No, Dios usa esa parte de la historia para recordarnos que Él es fiel. Y lo mejor de todo, hermano, es que no dices, qué bueno por Sara, qué bueno por Abraham, tanto que se esforzaron, tanto que lucharon, tanto que esperaron. No, lo mejor es que no queda en una historia lejana, sino que ese mismo poder y esa misma fidelidad que está aquí plasmada, tú y yo la hemos visto cumplida en nuestra vida. Y a lo mejor hay algo, como en todos, que todavía no se cumple. No te preocupes. La fidelidad de Dios hará que se cumpla. Muchas veces no es por nosotros, hermano, que tenemos lo que Dios nos ha prometido. Muchas veces es por Dios y su fidelidad y su misericordia, porque Él no se traiciona a sí mismo. Porque Él cumple fielmente a pesar de que nosotros somos infieles. Pregunto, ¿a Abraham y Sara se mostraron infieles en algún momento de este trayecto? Muchas veces. ¿Por qué Dios terminó cumpliendo lo que tanto ellos anhelaban y Dios les había reiterado? Entonces, es importante, mi hermano, que tengamos cierta noción de la cronología histórica, porque no estamos estudiando el Génesis como tal. Entonces, si usted ha estado desde el principio, dice, bueno, como que no hemos visto ciertos pasajes. No estamos estudiando el Génesis, estamos estudiando los milagros que Dios hizo. Por ahora es que estamos estacionados en el Génesis, pero así vamos a ir recorriendo cada libro de la Biblia, y donde hallemos un milagro asombroso de Dios, allí nos vamos a detener. Pero usted tiene que seguir una línea cronológica leyendo la Biblia, no para objeto de este material, sino para objeto de su vida espiritual. Y estas cosas nosotros ya debemos de tener cierta noción. Bien, entonces lo primero que quiero mencionar, hermano, es que en todas las etapas de la vida del hombre, Dios obra milagros. En todas las etapas de la vida del hombre, Dios obra milagros. Quiero que recuerdes cuando eras niño. A lo mejor en ese momento de ser niño no tenías la conciencia para decir, ¡qué milagro! Habemos niños que tuvimos alguna complicación de salud. Yo tuve una complicación de salud cuando era niño. De mi intestino, no podía defecar correctamente. Pasaban días sin poder evacuar. Yo en ese momento no lo entendía, pero tú creces, empiezas a conocer de Dios y entonces recuerdas, cuando eres adolescente, Dios te muestra milagros de otra manera. Cuando eres joven, cuando ya eres adulto, cuando estás casado, cuando estás soltero. Y en todas las etapas de tu vida Dios obra. Cuando seas anciano, Dios va a seguir obrando. En Abraham sin H, Abraham, ya vimos que lo llamó y le dio una promesa generacional. Él aún no era lo que acabamos de leer y Dios ya había mostrado milagros sobre él, llamándolo. Abraham sin H no lo conocía. Vivía en un lugar pagano. Y no solamente que lo llama, sino que le da una promesa. Eso es un milagro. También vimos cómo ese mismo Abraham sin H, Dios le dio una victoria en medio de una situación totalmente desfavorable. Un milagro. Se estaba acercando para llegar a Génesis 21. Y ahora ya en Abraham con H, vemos cómo Dios le da un hijo. Porque en ese proceso hubo una transformación literal. Entonces, a los 75 años, Dios
obra milagros en Abraham. Y a los 100 años sigue obrando milagros en Abraham. Entonces, en todas las etapas de la vida del hombre, Él hará algo. Yo quiero que miremos algo muy importante que está aquí escondido. Hasta el último momento, dice la palabra, un año antes del cumplimiento de la promesa, la fe de Abraham siguió siendo probada. Porque en Génesis 18... Dios se manifiesta y dice claramente en la Escritura, un año antes. Es decir, a los 99 años, todavía hasta los 99 años, Abraham siguió siendo probada su fe. Y a veces tú y yo nos hartamos y nos aburrimos que Dios nos pruebe y nos pruebe y nos pruebe y nos pruebe. ¿Y cuándo vamos a ver el resultado? Abraham había pasado ya de todo y aún no tenía, porque su fe seguía siendo probada. Y me baso, querido hermano, en decir esto, porque Dios primero le transformó el nombre y por ende el significado, y después tuvo la promesa en sus manos. Abraham sin H, Padre exaltado. Abraham con H, Padre de multitudes. Pero sucede que Dios primero le cambió el nombre antes de que tuviera hijo. Imagínate que le llamen a alguien padre de muchos sin descendencia. Alguien podría decir, se está burlando. Se está burlando. La lógica indicaría que fuera al revés. Hasta que tuviera el hijo, entonces sí, ahora ya eres padre de multitudes. Y la explicación no la da Moisés, quien escribe esto. La explicación la da el Espíritu Santo, pero usa al apóstol Pablo. Vamos al capítulo que el apóstol Pablo le dedica a la fe de Abraham. El apóstol Pablo escribe un capítulo completo a la fe de Abraham. Romanos 4:16. Este capítulo se divide en dos secciones y si tú te fijas, el nombre de la sección inicial dice el ejemplo de Abraham y a la mitad, ahí por el versículo 13, dice la promesa realizada mientras la fe. Todo el capítulo 4, el apóstol Pablo hace un reconocimiento a la fe de Abraham. Y dice así, Romanos 4:16 y 17. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, lo que le había dicho Dios, te he puesto por padre de muchas gentes. Esto se lo dijo antes de darle el hijo. Y luego mira, delante de Dios, a quien creyó, Abraham creyó a Dios, el cual da vida a los muertos. Y aquí está la explicación. Llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién? ¿Abraham? No, Dios. ¿Por qué le cambia primero Dios el nombre a Abraham aún sin hijo? Porque creyó en el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y Dios le había cambiado el nombre. Aún no había sucedido, pero Dios ya lo había hablado. En la Biblia hay miles de promesas de todo tipo. Hay promesas de salvación, hay promesas de provisión, hay promesas de protección y un sinfín. Algunas Biblias, yo he visto Biblias especiales que dicen 7,000 promesas. No sé si tú las has visto. Hay unas que dicen 1,800. La Biblia está llena de miles de promesas. Dios ya ha creído todas las promesas. Y Dios ya ha decretado todas las promesas. Dios creyó esto que le dijo a Abraham. Serás llamado ahora padre de multitudes. Eso quiere decir que sí o sí van a suceder. Porque Dios no está jugando. Dios no le va a decir ahora es padre de multitudes y nunca te voy a dar hijo. Dios no está jugando. Lo que significa que la responsabilidad de recibir las miles de promesas y de aceptar su soberanía recaen en ti y en mí. Porque si Dios ya lo había declarado, Abraham lo creyó. Lo mismo para ti, tú has recibido una promesa de Dios, Dios ya la creyó, Él ya la decretó, la responsabilidad ahora de creerla es tuya.
Va a suceder. Va a suceder sí o sí. Vamos a Génesis 1 y 2. De ahí de nuestro pasaje inicial, Génesis 21. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió. Y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Después de la frase que viene del versículo 2 de y Sara concibió, es innato que nosotros como hombres de fe soltemos un gloria a Dios. Moisés, que es quien escribe, desde luego está inspirado por el Espíritu Santo. Y yo me imagino que al escribirlo puedes sentir el gozo que es relatar este tipo de actos que Dios hace. No es nosotros leer y Sara concibió y me sigo como hilo de media. Es que los hombres de fe, los hombres de Dios reconocemos cuando Dios hace algo y aunque no sea para ti directamente, indirectamente sí, porque ya vimos que el apóstol Pablo dice, del cual procedemos todos nosotros por fe. Es innato que cuando tú te enteras que Dios sanó a alguien, Dios liberó a alguien, Dios perdonó a alguien, Dios le cumplió a alguien, tienes que decir gloria a Dios. Tienes que exaltar su nombre. Porque estamos hablando del mismo Dios. Dice, bueno, el milagro no fue directamente para mí, pues bueno, qué bueno, ¿no? Y ya. No, glorificar el nombre de Dios. Leemos, y Sara concibió, pero el contexto no lo podemos ignorar. Para llegar a esta frase de Génesis 21, 2, no podemos ignorar el contexto porque juega un papel determinante. Determinante. Este milagro, queridos hermanos, Dios lo comienza a gestar en Génesis 12. Estamos en Génesis 21. Dios comienza a gestar este milagro en Génesis 12. Y llamó Dios a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. ¿Cómo va a ser una nación grande sin hijo? Desde aquí, Dios ya está gestando el milagro. Génesis 12. Este milagro es confirmado en Génesis 13 porque le vuelve a decir la misma promesa. Este milagro es reafirmado en Génesis 15, 17 y 18. Porque ahí es cuando ya le aumenta. Y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces es dicho en Génesis 12, es confirmado en Génesis 13, es reafirmado en Génesis 15, 17 y 18 y materializado hasta Génesis 21. Sara tenía 65 años cuando escuchó la promesa por primera vez. 65 años Sara cuando la escuchó y la vio realizada hasta los 90 años. Abraham tenía 75 años y hasta los 100 es que pudo gozar de la dicha del cumplimiento. ¿Quién me ayuda con dos citas para que veamos este proceso? Ana, por favor, Génesis 12:4. ¿Y alguien más? Ariel, por favor, Génesis 21:5. Sí, fuerte, Anita, por favor. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Gracias, Ariel. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. De Génesis 12:4 a Génesis 21:5 hay 25 años. Si yo ahorita te pongo un cronómetro, por favor que alguien lea Génesis 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. ¿Cuántos minutos crees tardarte? ¿10? ¿15? Bueno, en ese proceso que tú y yo nos tardamos 15 minutos en leer, Abraham tuvo que esperar 25 años para recibir. 25 años, hermano, fue el necesario. ¿Para qué? ¿Para hacer sufrir a Abraham? No, para preparar el corazón y el entorno
de ese matrimonio. 25 años Dios ocupó para preparar el corazón y el entorno que rodearía a ese matrimonio. Y aquí yo vengo esta mañana porque a mí fue el primero que me tocó recordarte, es parte del propósito divino extender el tiempo hasta su cumplimiento. Es parte del propósito divino extender el tiempo hasta su cumplimiento. No depende de ti. Depende de Dios. El apóstol Pedro dijo algo que a nosotros no nos cabe, pero él lo trató de explicar de la manera más simple y sencilla. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es literal, es la manera de entender que Dios obra hasta que Él sabe que todo está preparado. Y hay otra de las frases del apóstol Pedro que él escribe en su segunda carta, ahí por el capítulo 3, que dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos piensan. Y alguien podría aquí, un avanzado, decirme: oye, pero esa frase viene inmersa en cuando el apóstol Pedro está hablando de la segunda venida de Cristo. Y es cierto, es cierto. Si el apóstol Pedro está predicando de la segunda venida de Cristo y está calmando a los hermanos diciéndoles: el Señor va a venir, Él no va a retardar su promesa. Pero sucede algo importante. Es la esencia de todas las promesas. Él no retarda su promesa. Sea de salvación, sea de sanidad, sea de liberación, sea de restauración, sea de levantamiento, sea de algo personal, como Dios no retarda su promesa. 25 años para Él pueden ser un suspiro. Para nosotros, eterno. Para Dios, un suspiro. Calma, mi pequeño saltamontes. Calma. 25 años. ¿Alguien tiene 25 años aquí? No, Fabi, tú 25 por 2, ¿no? Otra cosa importante. Tanto Sara como Abraham recibieron la promesa por boca misma de Dios. Los dos. La primera vez que Dios habla esta promesa, en Génesis 12, habla a Abraham. ¿Pero tú crees que Abraham se lo encubrió a su esposa? Bueno, no debería, ¿verdad? Aunque eso hacemos a veces. Encubrimos cosas. Pero ¿tú crees que recibiendo a Abraham el llamado de Dios y la promesa de un hijo, se lo iba a ocultar a su esposa? No. Entonces, los dos recibieron la promesa por boca misma de Dios, no solo el varón, porque Dios no es machista, porque Dios no se olvida de las mujeres. Yo pregunto aquí, ¿dónde están las mujeres a las que Dios les ha dado una promesa? Están aquí. Y directamente, sin intermediarios. Dios les ha dado a ustedes, mis hermanas, una promesa directa. En Génesis 18 es cuando Dios le habla a Sara. Ya no necesitó Dios o requirió a Abraham de: oye, me volvió a hablar el Señor y me volvió a recordar que la promesa. Oye, mi amor, fíjate, estaba yo ahí en Betel y puse un altar y Dios me habló y me recordó la promesa. No. En Génesis 18, Dios mismo dice que habla a Sara. Por andar escuchando también, ¿verdad? Atrás de la cortina. Y le dijo: de aquí a 1 año concebirás. El Señor hizo eso porque sabía que debía alentar a ambos. Imagínate que solamente alentara a Abraham y Sara. Y su estado de ánimo. Y su salud emocional. Y su paz mental. El Señor sabía que debía alentar a ambos, y así trabaja Dios. Cuando se trata de un matrimonio, así trabaja Dios. Alienta a ambos. El Señor nos anima a todos, recordándonos sus promesas cuando ve que estamos flaqueando. ¿Por qué tuvo que venir a recordarle a Abraham muchas veces? Porque Abraham flaqueaba.
Abraham rió, no solamente Sara, nada más que Sara rió fuerte. Abraham dice la Biblia que rió en su corazón. Pero ¿quién ve las intenciones y el corazón? Dios. Y le dijo, ¿por qué te has reído? Abraham también flaqueó. Entonces viene Dios y tiene que decir las promesas directamente a cada uno, a todos, porque la estamos pasando dura. Y en esta parte nos gusta mucho que Dios nos hable. ¿A cuántos les gusta que Dios nos hable? Directamente. Pero cuando Dios nos habla directamente, significa también una cosa. Cuando Dios te habla para darte una promesa, inmediatamente significa que tanto Abraham como Sara y cualquiera al que Dios le ha dado una promesa, será ingresado a la nada sencilla sala de espera del cielo. ¿Quieres una promesa de Dios? Tienes que entrar a la sala de espera del cielo. No te puedes quedar solo con la promesa. Estos dos recibieron la promesa y desde Génesis 12, 75 y 65 años respectivamente, a esperar. ¿Cuántos han radicado en una sala de espera? Seas como paciente o esperando a alguien. Si es como paciente, es peor. Aunque solamente tengas una cita con el dentista. Aunque sabes que no es nada grave. Y empieza a decir, ¿a qué hora son? ¿Cuántas veces preguntas la hora en 5 minutos? Y ya se tardó. Y ya salió y ese ruido y todo esto, ¿no? Entonces, queridos hermanos, recibir una promesa de Dios quiere decir que vamos a entrar en un proceso duro. Duro. Proceso. No quiere decir que van a durar tus 25 años. Porque esta promesa fue una promesa particular, no general. No todas las promesas van a tardar 25 años. No todas. Algunas más. Algunas más. Vamos a irle dando aplicación a nosotros para este tiempo. Que la intención de todos los milagros cuando los estudiamos no es solo ver la historia, es darle una aplicación propia. Primero quiero decir lo siguiente. Dios obra maravillosamente en tu vida personal. Vida personal. Escucha lo que estoy diciendo. Dios obra en tu vida personal. Y no necesito aquí explicar con palitos y bolitas a qué me refiero con vida personal. Todo lo que involucre la vida personal. Porque nosotros conocemos que Dios hace milagros en el área ministerial. Todo aquel que tenga un ministerio, todo aquel que tenga un servicio, podemos ver cómo Dios nos usa. Eso es un milagro. Y en el área ministerial no tenemos ningún problema en creer que Dios obra. Tienes un trabajo y no tienes ningún problema en reconocer y ver que Dios obra en tu vida laboral. No tenía trabajo, oré al Señor y ahora esto. Necesitaba yo un poco más de ingreso y oré al Señor y me aumentaron el sueldo. No sé. En nuestra vida laboral hemos visto milagros. Algunos, por ejemplo, decir, oye, el día de mañana tengo que pagar esto, no tengo ni un peso, y de repente en tu trabajo te pagan el doble o te pagan un extra y sucede que puedes cubrir el pago que debías hacer. No sé. No tenemos ningún problema en reconocer que en nuestra vida académica Dios obra milagros. El hecho de sustentar a los estudiantes de inicio a fin es un milagro. El hecho de que puedas aprender, que tengas alguna habilidad técnica, algún conocimiento, es algo que Dios ha obrado milagrosamente. No tenemos problema en reconocer que Dios obra familiarmente. Cuando has venido pidiendo por un familiar para que se convierta, cuando alguien está enfermo, cuando alguien está preso, cuando alguien está en situación difícil y oramos y Dios hace la obra, no tenemos problema en reconocer que Dios obra en estas áreas. Pero siempre en el área personal es en la que más dudamos que Dios puede hacer algo. Área personal, deja de lado tu trabajo, deja de lado tu familia directa, papá, mamá, hermanos, deja de lado tu servicio en la iglesia. Dudamos que Dios puede hacer algo en tu vida personal o simplemente no queremos
entregarle la vida personal para que Dios obre, porque el que decide en mi vida personal soy yo, decimos. ¿Por qué no hemos visto milagros en nuestra vida personal? Porque todo lo quieres decidir tú. Porque no das tiempo a que Dios haga la obra, a que Dios cumpla el milagro y su promesa. No, ya se tardó y entonces yo hago. Saber que el Señor puede hacer un milagro en lo que va involucrado mi aspecto emocional y sentimental nos debe alentar a todos. Porque tú dices, el Señor no está fuera de mi vida personal. Todo lo que tenga que ver con tus emociones, todo lo que tenga que ver con tus sensaciones, todo lo que tenga que ver con tus sentimientos, Dios puede obrar algo. Mira estos pobres ancianos. Mira estos pobres, este pobre matrimonio que llevaba vagando 25 años sin que su vida personal estuviese completa. Alguien que lleva todo ese tiempo de matrimonio y que no tiene hijo, no porque no quiera, sino porque no pueda, no es un matrimonio 100% feliz. Y estos hombres seguramente le oraban muchas veces a Dios que querían un hijo. Y Dios no le dijo, yo en esa parte no me meto. Abraham, no le echas ganas. No, Dios tomó esa petición y dijo, algo voy a hacer. Con este milagro que estamos viendo ahorita y con el próximo que veremos las siguientes semanas, si así lo permite Dios, veremos cómo el Señor se involucra en tus asuntos y en tus deseos más personales. En tus asuntos y en tus deseos más personales, Dios se involucra. Y no solo eso, el milagro es integral porque los une con sus planes. Si no hubiera estado en planes de Dios que esta pareja tuviera un hijo, no se cumple. Pero como era parte de los planes de Dios que tuvieran un hijo, se suma a el deseo de tener un hijo de estos ancianos, 1 más 1, 2. Planes de Dios más deseo personal igual a felicidad completa. Porque ¿qué Dios sería aquel que tú te encargas de hacer la voluntad de Dios y que Dios se olvide de tus sueños y que Dios se olvide de tus planes? ¿Qué Dios sería ese? Autoritario. Dios ve tu corazón, Dios ve lo que hay allá adentro y dice, este necesita esto, este me ha pedido por esto, este se merece esto. Y ya no se lo voy a negar. Porque Dios tiene la capacidad y el poder para unir ese deseo con su voluntad. En general, el sueño de muchas personas es ser padres algún día. En general, el de los cristianos también. Debería serlo. Muchas personas, cristianos o no cristianos, tienen como un anhelo de todo su corazón ser padres. Y ya no me involucro porque yo ya tengo. Pero alguien que todavía no. Muchas personas que no creen en Dios desean todavía tener hijos. Los cristianos, después de haberse casado y conforme a la planificación de cada pareja, porque no hay un tiempo específico, ya llevamos un año de casados, ya nos tenemos que embarazar, no. Conforme a la planificación de cada pareja, un siguiente paso es ¿qué? Procrear. Procrear. Por desgracia, cada vez más se adquiere la idea en el mundo de no tener hijos. ¿Cuántas personas conoces que dicen yo no voy a tener hijos? Demasiadas, cada vez más. Lo más triste es que los cristianos también piensan así ya. No, yo no voy a tener hijos. Pregúntale las razones del por qué. Y te van a decir el dinero. El tener un hijo pudiera parecer algo puramente biológico en la que no se requiere la intervención de Dios.
Pudiera parecer que hacer un hijo es solamente biológico. Cuando yo quiera, en donde yo quiera y a la hora que yo quiera. Pero en realidad es fundamental la intervención de Dios porque Él es el dador de la vida. Tú no puedes pensar, no hablamos nada más de la iglesia, sino el mundo no puede pensar que cuando decidamos, hacemos el acto que procree un hijo y punto. Pensando que mi vigorosidad y mi capacidad biológica se impone a lo que Dios dice. Hubo una persona llamada Ana que estaba viviendo casi la misma situación, esterilidad. Y cuando a ella se le cumple la promesa, ella reconoce como mujer de Dios y como mujer que experimentó el milagro, diciendo que es Dios el dador de la vida. ¿Cuántas veces, no quiero ruborizar a nadie, cuántas veces lo habrá intentado con el Cana? Piense usted a la semana, piense usted cuánto tiempo llevaban de casados, cuánto tiempo lo habían intentado. Pero es solo algo biológico. No merece que Dios intervenga en este asunto que yo deseo tener porque es mi vida personal y aquí no entra nadie más que yo. ¿Sabes qué fue lo que hizo Abraham, Sara y Ana? Dijeron, te pongo mi sueño personal y mi deseo emocional en tus manos. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Conoces todo el contexto, ¿verdad? Nada más vamos a ver unos versículos clave. Dice así 1:17 del primer libro de Samuel. Ya Elí la había reprendido porque pensaba que estaba borracha. Y aquí Ana le dice, no, Señor, no me tengas en ese concepto porque lo único que he hecho es presentarle a Dios lo siguiente. Y Elí le respondió, dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue, ¿qué dice? La petición. Allí está inmersa su vida personal. Allí van inmersas y está en juego sus emociones, sus sentimientos, sus sueños. Y Elí, como reconoce que es un hombre de Dios, con muchos errores tuvo, pero era sacerdote, conocía a Dios. Vete en paz y el Dios de Israel, si es su voluntad, que te dé conforme a tu petición. 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, es decir, Dios te oiga. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y se fueron a su casa. Y aquí ellos rellevan a cabo, reproducen el acto biológico. Pero Ana ya había pedido la intervención de Dios. Y es que quizá muchas veces el Cana se enseñoreó de su esposa sin tomar en cuenta a Dios. Y Ana lo entendió y fue a orar y habló con Elí. Ella regresa a su casa y dice, ahora será diferente. Porque primero adoraron a Jehová, primero pusieron en primer lugar a Dios y después se llega a ella y dice, y Jehová se acordó. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto se lo pedí a Jehová. ¿Qué de diferencia tiene esto con todas las veces anteriores de que el matrimonio había hecho lo que biológicamente se necesita? Pues presentarle a Dios el deseo personal y el sueño, y que sí es su voluntad. Es que ahí está la diferencia, mis hermanos. Dios puede cumplir ese
y cualquier otro deseo personal que tú tengas. Pero ojo con esto, con carácter de urgente, necesitamos poner todo asunto personal en manos de Dios. Con carácter de urgente. No sigas diciendo, voy a hacer lo que yo quiero, le he pedido a Dios esto, pero voy a seguir haciendo lo que yo quiero. No, incompatible. Ponlo a Dios, ponle asunto personal a Dios, lo que tú deseas, lo que tú quieras, lo que tú sueñes, lo que tú anheles. Pero mira qué clase de sueño estamos hablando, ¿verdad? Porque luego pedimos otras cosas que tú dices, no tienen ningún sentido con respecto a lo que estamos estudiando. Ajá. Y si es voluntad de Dios, llegará. Porque Dios será capaz de decir, bueno, esto que me está pidiendo con esto que yo voy a hacer, y los junta y de dos caminos hace uno solo. Todas nuestras peticiones queremos que acabando de orar se cumplan. ¿O nada más me ha pasado a mí? Todas mis peticiones, Señor, esto, oro por esto, Señor, por aquello. Me levanto, me sacudo las rodillas y quiero que ya esté a la puerta de mi casa. ¿Nada más me pasa a mí? Ninguna oración o casi ninguna oración sucede de inmediato. Casi ninguna. O sea, sí debe de haber. Pero peticiones como esta o grandes, pues requieren un tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que hacer lo mismo que Dios hizo con Abraham y Sara. Entrar al proceso celestial y sentarnos en la sala de espera a que toque nuestro turno. Porque no es que Dios no pueda atender a todos al mismo tiempo, puede hacerlo. Pero mientras tú y yo esperamos, Dios está atendiendo a otro paciente, con el cual ya empezó antes o con el cual no requiere tanto tiempo de lo que es nuestro caso. Es necesario esperar, hermanos. Necesario. Cosas necesarias en la vida, piénsalas y en tu lista agrega esperar. Es necesario que yo coma, es necesario que ahorita desayune, es necesario que esto y lo otro. Agrega siempre necesario esperar. Es durante esa etapa que Dios va a cocinar a fuego lento el milagro. Los milagros grandes de magnitudes impresionantes se cocinan a fuego lento. ¿Has visto cuánto tiempo tarda la barbacoa en cocerse? Y ya, o sea, tú llegas y pides 3 y un consomé, ¿verdad? Pero no tienes idea de cuántas horas estuvo el cabrito en la tierra. O si has comido cochinita pibil y se hace debajo de la tierra igual en un horno, no tienes idea de cuánto tarda. Tú dices, amén, gloria a Dios, venga a nosotros tu reino, y pides y pides y pides y comes y comes y comes y disfrutas, pero se cocinó a fuego muy lento. Pero aquí viene algo para alentarnos. Si ahorita estás a fuego lento, cuando estés listo, lo disfrutarás tanto que nadie podrá quitarte el gozo. ¿Cuántos años dijimos que esperó Abraham? 25 años. Esperó 25 años y disfrutó a su hijo 75. Abraham muere a los 175. Dios le da un hijo a los 100 años. 75 años disfrutó. Después de no tener nada, pudo jugar con su hijo, no los 75 años, ¿verdad? Pero buena parte, hablar con él, verlo, enseñarle muchas cosas. 75. Y él, como un hombre de Dios, pudo recordar y decir, valió la pena esperar 25 para disfrutar 75. Quizás nosotros viviremos 70, 80 años, no lo sé, más o menos. Y de toda esa cantidad de años, algunos pasaremos pruebas muy grandes, algunos años. O sea, todos vamos a pasar pruebas. Pero de esos 70 años, 80 años, 4, 5, 6, 7, 10 años, 15, 20 años serán en prueba. Pero con la promesa de que seremos salvos. Y cuando llegue el momento señalado, pasaremos la eternidad sin dolor. Si tú dices, el Señor me probó durante toda mi vida, 80 años yo viví,
no te preocupes, disfrutarás porque en la eternidad ya no va a haber prueba. Tú dices si vale la pena o no. Tú dices si vale la pena o no. Esperar y creerle al Señor. Y decir, fácil no ha sido. Quieres tirar la toalla. Quieres abortar y misión. Y volteas y dices como el rey David, los impíos están disfrutando. Y yo aquí que me entrego sufriendo. El tiempo de David llegará para gozar por toda la eternidad. Fue perseguido, se tuvo que esconder en cuevas, tuvo que fingirse loco. Muchas veces. Todo eso pasó y ahora espera por la eternidad. Nosotros, dime si vale la pena o no entonces. ¿Qué más sucede en la sala de espera? A veces por el nerviosismo o por la impaciencia, pues empiezas a jugar con las manos, te empiezas a parar, te empiezas voy a ir al baño, voy a esto, y empiezas a agarrar, se te cae el control de la tele del consultorio, no sé, se te cae la revista y se rompe la hoja, qué sé yo. En ese lapso suceden errores. En la sala de espera celestial suceden errores. Somos humanos. Abraham negó 2 veces a su esposa en ese lapso. Uno en Egipto y otro con Abimelech. Bajó a Egipto y Dios no le dijo que bajara a Egipto. Y tuvo otro hijo. Ese yo creo que es el peor de todos. Porque pues le dijo a su esposa, ya pasó mucho tiempo. Y a lo mejor el hijo que Dios te prometió no tiene que venir de mí, sino de Agar. ¿Y Agar qué era? Egipcia. Fea no estaba, se los aseguro. Pero no era con quien debía. Se equivocó. El error va a pagarse y se sigue pagando. Pero aquí hay otra cosa bien importante. Aparte de que en ese lapso suceden errores, que no es como para decir, bueno, entonces me voy a equivocar conscientemente y a propósito y con toda intención. ¿Por qué? Pues porque en ese lapso todos cometemos errores, ¿verdad? No es así, no es con ese pensamiento. En ese tiempo de espera, la espera no significa inacción, de que me tengo que sentar, cruzarme de brazos y esperar a que Dios haga la obra. ¿Qué hacía en ese lapso en el cual Abraham esperaba? Adoraba. Revisa de Génesis 12 a Génesis 20 cuántos altares puso. ¿Cuántas veces dice que invocó el nombre de Jehová? En ese lapso Abraham adoraba. En ese lapso Abraham servía. En ese lapso Abraham peleaba. En ese lapso Abraham enseñaba. En ese lapso Abraham protegía. Porque todos los que fueron con él a la guerra, dice que fueron siervos nacidos en su casa. ¿Y cómo aprendieron? Porque Abraham se dedicaba a eso. Pero es que a veces entendemos que espero significa entonces aquí y no me muevo. No, esperas pero haces algo. No dejes de adorar a Dios. No dejes de servirle. No dejes de pelear la buena batalla. No dejes de enseñar a los otros. No dejes de proteger con tus oraciones, de interceder por otros. No dejes de hacerlo. Mientras llega el cumplimiento de la promesa que Dios te ha dado, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Perdiendo el tiempo? ¿Vivir de error en error? ¿Preparándote para poder recibirlo? ¿Qué estás haciendo? Y yo sé que suena fácil decirlo, pero la realidad es esta. No importa cuánto tarde, llegará. Porque si Dios lo dijo, lo cumplirá. Esa es la realidad. Y son no sé cuántas palabras. Y cuando alguien nos da un consejo, dice, calma, Dios está obrando para nosotros. A veces puede decir, ese es un cliché. Ese es un cliché. ¿Cuándo? 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 No sé cuándo. No sé cuándo. Nadie sabe cuándo. Pero si Él verdaderamente lo habló, va a suceder. Él cumplirá.
Dos manitas igual para un par de citas, Fabi y hermanita Carmen. Fabi, 18:14 de Génesis, hermanita Carmen, 21:1 de Génesis. 18:14, fuerte, Fabi. Dice la palabra de Dios: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dos citas diferentes que muestran el principio y el final. Dios preguntándole a Sara de forma retórica, esperando una respuesta: ¿hay una cosa difícil para mí? De aquí a un año te visitaré y se cumplirá el tiempo. Y en el 21:1, y visitó Jehová a Sara. Un año después, no tardó 2, no tardó 5, no tardó 7. Un año después, porque cuando Dios dice, lo hace. Promesa cumplida, y no como tuiteó alguna vez Enrique Peña Nieto. Así dijo él cuando recapturaron al Chapo: promesa cumplida. Cuando Dios cumple lo que promete, es un milagro, porque Él no nos debe nada. Él no tiene que hacer nada por mí para yo decir: entonces si no, no te sirvo, Él es Dios conmigo y sin mí. Con la promesa o sin la promesa, Él es Dios eterno. Versículo 3 y 4 de Génesis 21. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a luz, Sara. ¿Cómo lo llamó? Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Quiero que trates de imaginar ese momento como seres humanos. Como seres humanos. Abraham cargando a su hijo después de que muchas veces por la cabeza le pasó que no iba a ser posible. Cargarlo. Solo los que hemos sido padres entendemos la sensación de lo que es tener a tu hijo en brazos. Yo entré al quirófano y después me tuvieron que atender a mí. Primero porque nunca había visto yo tal cosa, ¿no? Pero después por la alegría. Recuerdo que no pude parar de llorar mientras le despegaba sus bracitos, mientras la cambiaba, y ella todo el tiempo viéndome así con un ojo cerrado, así como yo ya estoy. Todos los que hemos sido padres tenemos y conocemos esa sensación. Imagínate, es lo mismo que sintió Abraham, pero pues con 100 años. Lo importante aquí es qué hacer cuando recibes la promesa. ¿Qué hacer? Abraham cargó a su hijo y dice que le puso por nombre Isaac y lo circuncidó. ¿Qué hacer cuando tú recibes la promesa? Agradece con obediencia. Qué fácil decir: gracias, Señor, has sido bueno, fiel, poderoso, cumpliste, ahí nos vemos. ¿Quieres agradecerle a Dios? Sigue obedeciendo, con palabras y con hechos, porque Dios le dijo a Abraham cómo se debía llamar. Le dijo: y llamarás su nombre Isaac. Y cuando lo tuvo Abraham, así lo hizo. Llamó su nombre Isaac. No le puso el nombre de su abuelito. No dijo: mira, se parece a Taré, tiene sus ojos, tiene su ceja, es igualito. No le voy a poner su nombre. El primero, como yo le diga, y Dios, ya el nombre que le puso Dios. No. Abraham obedeció, dijo: aquí está la promesa cumplida, y obedezco. Dios le dijo: circuncídalo a los 8 días a todo aquel varón de tu casa. ¿Y qué crees que hizo Dios? Abraham, así lo hizo. Agradece a Dios con obediencia. Con obediencia. Isaac literalmente puede presumir lo que Jehová dijo por medio del profeta Isaías: yo te puse nombre. No fue Abraham, no fue Sara, fue Dios quien le puso el nombre.
No sé si tú te llamas Nepomuceno por alguien en particular, pero aquí este muchacho le pusieron Isaac porque Dios le escogió el nombre. Imagínate santamente a Isaac caminando diciendo: a mí Dios me escogió el nombre, compa. Dios. En el tiempo que el Señor te diga va a cumplir la promesa, pero en el tiempo también, cuando ya tengas la promesa, obedece. Debemos seguir obedeciendo con la misma fe como la teníamos antes de recibir la promesa. Debemos de seguir obedeciendo igual. No has recibido la promesa, estás orando, estás clamando, estás ayunando, estás pidiendo y se ve una fe tremenda. Y luego ya la tienes. ¿Y qué le pasó a tu fe? ¿Qué le pasó a tu agradecimiento? Se va. No, Abraham dijo: el Señor me lo cumplió porque en mis fuerzas yo nunca pudiera tener un hijo. Y no es machismo. La que era estéril, ¿quién era? Sara. Si no, Abraham no puede tener un hijo con Agar. Pero esto lo tomaron los dos juntos. Versículo 6 y 7 de Génesis 21. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez, y eso es con un orgullo tremendo. Con la frente en alto, como mujer. Pues yo le di un hijo a Abraham, porque por mucho tiempo estuvo sufriendo por 13 años el maltrato de Agar. Y tú no tienes hijo. Y ahora ella, con toda la fe del mundo, diciendo: yo le he dado un hijo al viejo ese. El nombre de Isaac, ya lo sabes, significa risa. Los dos rieron de duda, pero no le pusieron Isaac por la risa de duda, sino por la risa de alegría que Dios produjo. A veces durante la prueba, reír es lo último que hacemos, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Se ven nuestras facciones, se ven cómo nos sentamos, se ven cómo hablamos, cómo nos expresamos. Pero la realidad es que Dios siempre nos da un motivo para regocijarnos. Aún en medio de la prueba, aún sentados en la sala de espera, sí. Dios siempre nos da un motivo para regocijarnos. Así que cualquier cosa que te produzca gozo y contagie a los demás es un acto de Dios. Porque está diciendo Sara: cualquiera que me vea se gozará conmigo. Cualquiera que vea lo que Dios hace contigo, aún en sala de espera, aún en promesa todavía no cumplida, contagiará a otros. Ya lo dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios: entristecidos, pero gozosos. No estás bien a lo mejor de tus emociones, pero la emoción, el gozo no está en la emoción, el gozo está en el espíritu. Por eso es que son dos cosas diferentes. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan. Esa es la indicación para nosotros. ¿Por qué se gozaron con Sara? Pues porque ella estaba gozosa. ¿Por qué te vas a gozar cuando veas que Dios ha cumplido la promesa en alguien? Porque somos una familia y somos un cuerpo en Cristo. Y entonces esa es la indicación. Porque hay personas que se enojan cuando Dios obra en alguien. Increíblemente hay personas que dicen: pero ¿cómo es posible? Si tú escuchas que Dios ha cumplido la promesa en alguien, aún no lo conozcas, aún no sea tu amigo, gózate, porque estamos adorando al mismo Dios. Y termino con esto. Mis conclusiones de este milagro, mi amor. Primero, Dios puede hacer cosas fuera del orden natural, porque su poder sobrepasa los límites, la ciencia y el pensamiento humano. Fuera del orden natural, todo lo que vemos que amanece, que sopla el viento, que reverdecen los pastos, que olea el mar, decimos: pues es natural, ¿no? Pero Dios puede hacer cosas fuera del orden natural. Y no importa si mi límite mental es un problema.
No importa si la ciencia dice no es posible. No importa, porque Dios lo puede hacer. Dios tomó una situación imposible, y la convirtió en una de las cosas más maravillosas que hay. La convirtió en vida. Tomó, fíjate, la edad de una mujer, 89 años. Tomó una enfermedad, esterilidad, y tomó que había cesado la costumbre de las mujeres, y todo eso lo conjuntó y dijo: ahí está tu hijo. Todo hijo de Dios, usted y yo, debe comprobar personalmente que Dios es fiel. No te tienes que quedar solamente con este monumento de Génesis 21, 1 al 7 y decir Dios es fiel. Tienes que comprobar que Dios es fiel. Si eres hijo de Dios, tienes que comprobar en tu persona que Dios es fiel. Porque la verdadera fe tiene la capacidad de esperar lo que se torna cada vez más difícil. Hoy es más difícil que ayer, mañana es más difícil que hoy, pero la verdadera fe resiste y espera. Roguemos a Dios para que tome la situación imposible, porque nada de lo que está dentro de la voluntad de Dios puede llamarse en sí imposible. No hay cosa imposible para Dios. Quiero que esta cita la terminemos. Si te pones de pie, por favor, 21:45 de Josué. Que Jehová había hecho a la casa de